Bueno, entonces siguiendo con el análisis de algunas de las obras de Shakespeare, sobre todo las claves antropológicas, hay dos obras en donde está muy presente todo el tema de la conciencia, cómo el actuar libre de cada persona no deja indiferente a la conciencia. O sea, la conciencia después siempre pasa factura de las cosas que uno hace. Estas dos obras son Ricardo III y Macbeth. Entonces, bueno, Ricardo III, para llegar al trono, tiene que asesinar a mucha gente, a sus parientes, a 3 sobrinos que están en la Torre de Londres. Es una fiesta de homicidios, Ricardo III, es una cosa tremenda. Y entonces, en concreto, manda uno a... No lo asesina directamente él, sino una persona que estaba a su servicio, que dice hay que matar a uno de los personajes, a Clarence en concreto. Y entonces este personaje dice que todavía quedan en mí algunas partículas de conciencia. Entonces le dice, no sé si debo matarlo, ¿no? Al final decide obedecer a Ricardo III y se enfrenta con su conciencia y dice, no quiero tener nada con ella, la conciencia, ¿no? Es una cosa peligrosa, hace del hombre un cobarde, no puede robar sin que le acuse, no puede jurar sin que le tape la boca, no puede yacer con la mujer del prójimo sin que le denuncie. Es un espíritu ruboroso y vergonzante que se amotina en el pecho del hombre. Todo lo llena de obstáculos. Una vez me hizo restituir una bolsa de oro que hallé por casualidad. Arruina al que la conserva. Está desterrada de todas las villas y ciudades como cosa peligrosa. El que tenga intención de vivir a sus anchas debe confiar en sí mismo y prescindir de ella. Es decir, la conciencia está ahí siempre detrás. Cualquier cosa que uno haga, la conciencia dice está bien o está mal. A lo largo de la obra, Ricardo III va logrando acallar su conciencia, porque eso también es algo muy humano, ¿no? Llega un momento en que la conciencia grita, pero se queda fónica de tanto gritar y ya no se la escucha, aunque después, al final de la vida, necesariamente vuelve a aparecer la conciencia. Hay un texto, Ricardo seduce a Ana, que era la reina, la legítima reina, mujer de quien Ricardo III mata a su marido y a su padre. Era una bestia Ricardo III, ¿no? Y dice, está triunfante, está encantado, está muy pagado de sí mismo, está feliz, con gran soberbia, orgullo, vanidad, autoestima altísima. Dice, ¿fue alguna vez una mujer cortejada de este talante? ¿Fue alguna vez una mujer ganada de este talante? La tengo, pero no la guardaré mucho tiempo. Vaya, yo que maté a su marido y a su padre, tomada en el más extremo odio de su corazón. O sea, es una seducción que hace increíble, ¿no? Porque lo odia. Con maldiciones en su boca, lágrimas en sus ojos, sangriento testigo de su odio allí al lado. Teniendo a Dios, a su conciencia y este féreto contra mí, y yo ningún amigo que apoyara en modo alguno mi solicitud, salvo el diablo mismo y unas miradas disimuladas, y sin embargo ganada, el mundo entero contra nada, ja. Dice, he olvidado ya, bueno, sigue diciendo, sigue hablando, y en concreto lo que pide, dice, voy a comprarme un espejo y a contratar una veintena o 2 de sastres para que estudien modas que adornen mi cuerpo, puesto que estoy a partir un piñón conmigo mismo. Es una expresión muy española, ¿no? Estoy encantado conmigo mismo. Lo sostendré con un pequeño gasto, pero primero devolveré a este amigo a su tumba y después regresaré lamentándome a mi amor. Brilla hermoso sol hasta que compre un espejo
para que pueda ver mi sombra mientras paso. Está tan enamorado de sí mismo que quiere verse, pero no solo a él, sino también a su sombra. Bien, al final de la obra, Ricardo III es una tragedia. Las tragedias se caracterizan porque el personaje principal muere. Hamlet es una tragedia porque se muere. Léanlo, pero ya pueden saber que se muere. Y Macbeth también se muere. Y Otelo, casi todos se mueren. Entonces, ya está antes de la batalla final de Ricardo III, en donde ya Ricardo había usurpado el trono, ¿no? Pero entonces hay una batalla contra Richmond y al final la perderá esa batalla. Pero la noche anterior a la batalla, sueña, se le aparecen una serie de espectros, de fantasmas, que son la gente que él mató. Y le va diciendo, por ejemplo, el espectro del príncipe, bueno, de un príncipe. Dice, déjame posarme pesadamente mañana sobre tu alma. Recuerda cómo me apuñalaste en la flor de mi juventud. Desespérate por eso y muere. Después aparece el rey Enrique VI, otro que mató. Cuando yo era mortal, tú traspasaste mi cuerpo ungido llenándolo de agujeros mortales. Acuérdate de la torre y de mí. Enrique VI te manda que desesperes y mueras. Aparece otro espectro, de Clarence, uno de los nobles. Dice, mañana me posaré pesadamente en tu alma, yo que fui lavado para la muerte con horrible vino, el pobre Clarence, entregado a traición a la muerte por tu culpa. Mañana en la batalla acuérdate de mí y caiga tu espada sin filo, desespera y muere. Y sigue. Tres personajes. Despierta y piensa que nuestros agravios están en el pecho de Ricardo y le dominarán. Dice, desespérate y muere, y así sucesivamente. Los niños, mata a tres sobrinos que eran posibles sucesores legítimos. Dice, sueña con tus sobrinos ahogados en la torre. Seremos plomo en tu pecho, Ricardo, y te abrumaremos con tu peso para la ruina, la vergüenza y la muerte. Las almas de tus sobrinos te mandan desesperar y morir. La última que voy a leer, la de la reina Ana, a quien había seducido Ricardo. Dice, Ricardo, tu mujer, aquella desgraciada Ana, tu mujer, que jamás durmió una hora en paz contigo, ahora llena tu sueño de agitaciones. Mañana en la batalla acuérdate de mí y caiga tu espada sin filo, desespera y muere. Entonces, Ricardo se despierta, bastante sobresaltado, después de tantas apariciones en el sueño. Y dice, hay una frase muy famosa de esta obra, Ricardo III, que es, mi reino por un caballo. Mi reino por un caballo. Dice, dadme otro caballo, vendad mis heridas. Está en la batalla y es herido. Ten misericordia, Jesús. Calla, no ha sido más que un sueño, todo lo que soñó. Ah, conciencia, cobarde, cómo me afliges. Las luces arden como llama azul, ahora es plena medianoche. Frías gotas miedosas cubren mi carne temblorosa. ¿Qué temo? A mí mismo. No hay nadie más aquí. Ricardo quiere a Ricardo. Esto es, yo soy yo. ¿Hay aquí algún asesino? No. Sí, yo lo soy. Entonces huye. ¿Qué? De mí mismo. Es todo un monólogo, ¿no? Huir de sí mismo. Eso es lo que le... ahora se odia. El que se quería tanto, ahora se odia, ¿no? Entonces huye. ¿Qué? De mí mismo. Gran razón. ¿Por qué? Para que no me vengue a mí mismo en mí mismo. Ay, me quiero a mí mismo. ¿Por qué? Por algún bien que me haya hecho a mí mismo. Ah, no. Ay, más bien me odio a mí mismo, por odiosas acciones cometidas por mí mismo. Soy un rufián, pero miento, no lo soy. Loco, habla bien de ti mismo. Loco, no adules. Mi conciencia tiene 1000 lenguas separadas y cada lengua da una declaración diversa.
y cada declaración me condena por rufián. Perjurio, perjurio, en el más alto grado, crimen, grave crimen, en el más horrendo grado. Todos los diversos pecados cometidos, todos ellos, en todos los grados, se agolpan ante el tribunal gritando todos, culpable, culpable. Me desesperaré. No hay criatura que me quiera, y si muero nadie me compadecerá. No, ¿por qué me habían de compadecer si yo mismo no encuentro en mi piedad para mí mismo? O sea, es el drama de la conciencia culpable. Y termina mal el pobre Ricardo III en la obra de Shakespeare. A lo mejor luego nos lo encontramos en el cielo, el Ricardo III auténtico de la historia. Bueno, es una obra verdadera. De todas las obras históricas, me parece que las dos cumbres son Ricardo III y Enrique V. Me parece. Cada uno tiene sus propios gustos. Y luego está Macbeth. Macbeth, que es la obra más breve. Si uno no leyó nada de Shakespeare, yo diría, empiecen por Macbeth, que se entiende muy bien, y ya digo, es breve. Entonces, el gran tema de Macbeth es la ambición del poder. Uno está dispuesto a todo con tal de tener el poder. Hay, en la primera escena, hay unas brujas que le profetizan a Macbeth que va a ser rey. Él era un noble del rey Duncan, que el rey Duncan es una maravilla, un hombre súper virtuoso, etcétera. Pero bueno, se le mete esa profecía que él va a ser rey, etcétera, y entonces hace todo lo posible para eliminar a los adversarios y llegar al trono cometiendo asesinatos y fundamentalmente matando al rey Duncan. Después habrá muchos más asesinatos en Macbeth. Breve, pero hay páginas suficientes como para matar a media humanidad. Ahora, quizá acá se ve también la misoginia de Shakespeare, porque la tremenda no es Macbeth, sino Lady Macbeth, que está detrás para decirle que no tenga ningún obstáculo moral, que pase todas las barreras. Tú que has sido criado con leche, tienes que beber sangre, y por lo tanto es la que lo empuja a Macbeth para cometer el asesinato, ser el rey y después seguir matando gente. Entonces, como todo el mundo tiene conciencia, también Macbeth, una vez que mató a Duncan y está sus manos llenas de sangre, dice en Macbeth, el océano entero podrá lavar la sangre de mis manos. O sea, es un hombre tremendo Shakespeare, ¿eh? No dice, ay, qué mal me siento después de haber pecado. No, el océano entero podrá lavar la sangre de mis manos, o mis manos teñirán el verde mar en una mancha escarlata. Dice, es tan terrible lo que dice el homicidio que voy a convertir el mar en una inmensa mancha roja. Entonces, la respuesta de su mujer quiere tranquilizarlo. Dice, un poco de agua limpiará el delito. Entonces ella pensaba que con agua se podía limpiar simplemente las manos y también acallar la conciencia. Dice Macbeth que él es el asesino de sus sueños. Es decir, ahora ya no podrá dormir tranquilo. Es una frase fantástica, ser el asesino de sus sueños. Entonces, tanto Macbeth como Lady Macbeth le pesa la conciencia y Lady Macbeth termina loca. Y su locura se manifiesta, además de decir frases incoherentes, en que está continuamente lavándose las manos, porque le pesa esa sangre de la cual ella es principal culpable. Dice, fuera, mancha maldita, es al final de la obra, ¿no? Fuera, digo, vaya, llegó el momento de hacerlo. El infierno sombrío, qué vergüenza, dueño mío, qué vergüenza. Un soldado y tener miedo. ¿Qué importa que llegue a saberse si nadie puede pedir cuentas a nuestro poder? Pero ¿quién hubiera imaginado que tendría aquel viejo tanta sangre? El pobre va recordando asesinatos, ¿no? El pobre Macduff tenía una esposa. ¿Ahora dónde está? ¿Cómo? Nunca podré ver limpias estas manos. Basta, dueño mío, lo echáis a perder todo con vuestros sobresaltos. Siempre aquí el olor de la sangre. Todas las esencias de Arabia no desinfectarán esta pequeña mano mía. Oh, lavad esas manos, poneos vuestro vestido de noche, no estéis tan pálido.
os lo repito, y va diciendo, a la cama, llaman a la puerta, venid, venid. Lo hecho no se puede deshacer. Lo hecho no se puede deshacer. Entonces, la ambición de poder, Macbeth, pero si ponemos como fin último el poder, tenemos que cometer una serie de maldades y eso termina pesando en la conciencia y esta mujer termina absolutamente loca. Entonces, bueno, pero acá se ve también el afán moralizante, me parece, de Shakespeare, que dice, ojo con la ambición de poder, porque la cosa termina mal. Otelo, rápidamente. Otelo es la crítica a la envidia, porque es Yago. Yago es un degenerado, es de los personajes peores de toda la producción de Shakespeare, que engaña a Otelo, que estaba tremendamente enamorado de su esposa, y al final, bueno, produce una tragedia donde muere la esposa y el mismo Otelo. Entonces la envidia, son los celos, y es la calumnia. La calumnia es un tema que aparece en bastantes obras. Por ejemplo, en Mucho ruido y pocas nueces, una comedia, tragicomedia, simpática, yo diría simpática, no es Macbeth, ¿no?, que uno se queda temblando después de leer a Macbeth, pero también hay una calumnia a una chica que al final se descubre que es calumnia, pero lo que hace el padre de la chica que fue calumniada es decir que se murió, la entierran, no la entierran realmente, hacen un simulacro de entierro, y después se va a aclarar toda la situación y el bueno que estaba enamorado de la chica calumniada al final se va a casar con ella. Pero el símbolo es muy fuerte, la calumnia mata. La calumnia mata el honor, mata la reputación, es tremenda, la lengua puede cometer asesinatos morales. Enrique V. Bueno, es un rey que es muy interesante su figura, porque cuando es el príncipe de Gales, el príncipe Harry, es hoy diríamos un playboy, un tipo totalmente superficial, que se la pasa de juerga en juerga, con un amigo suyo llamado Falstaff. Falstaff es uno de los grandes personajes de Shakespeare, es un gordo, borracho, mujeriego, simpático, que se gana a todo el mundo, engaña a todo el mundo. Ahora, cuando el príncipe Harry, se muere su padre y asume el poder, se convierte en un soberano totalmente responsable, que busca el bien común de Inglaterra, que busca hazañas militares, sobre todo en Francia, y a Falstaff y sus compañeros los deja de lado. Ellos piensan que, bueno, ahora que mi amigo es el rey, vamos a estar de francachelas y de fiestas y podremos ganar muchísima plata, y todo lo contrario. Entonces, en Enrique V está una escena muy terrible, que es la muerte de Falstaff, que era un personaje tremendamente popular. Ahora vimos esas escenas del teatro inglés, con el público tan cercano, y entonces en la película aparece, ¿no?, cuando Enrique V deja de lado a Falstaff, el público se subleva, porque era el ídolo popular, Falstaff, el típico gordo simpático, pero totalmente inmoral. Entonces, hay una famosa escena, es la guerra de los 100 años, ¿no?, entre Inglaterra y Francia, la famosa batalla de Azincourt, que ganan los ingleses, que eran mucho menos que los franceses, que tenían muchas menos armas, sin embargo era un grupo muy unido, y sobre todo tenían el liderazgo moral de Enrique V. Entonces hay el primo de Enrique V, un noble
que es Westmoreland, le dice necesitaríamos más gente para enfrentar a los franceses, y entonces ahí tiene un célebre discurso, que es el discurso de San Crispín y San Crispiniano, que era el santo del día. Entonces es una arenga a los soldados para decir que estemos todos unidos, batallemos con valentía, y cuando volvamos a Inglaterra, cuando pasen los años, ustedes le contarán a sus nietos: hoy es el día de San Crispín. Yo estoy orgulloso y estas son mis heridas. Entonces es un canto al patriotismo, a la lealtad, a la valentía, pero también al liderazgo moral. O sea, quizá las antípodas son Ricardo III, que busca solo el poder a cualquier precio, y Enrique V, que logra unificar el reino de Inglaterra, ¿no? Todavía no es el Reino Unido, que vendrá varios siglos después. Unificar el reino detrás de el ideal de una Inglaterra grande, de una Inglaterra unida. Entonces vamos a ver esta versión. No es la versión de Laurence Olivier, sino una de Kenneth Branagh, posterior. Of fighting men, they have full 70,000. That's 5 to 1. Besides, they are all fresh. 'Tis a fearful odds. Oh, that we now had here but 10,000 of those men in England that do no work today. What's he that wishes so? My cousin Westmoreland? No, my fair cousin. If we are marked to die, we are enough to do our country loss. And if to live, the fewer men, the greater share of honor. God's will, I pray thee, wish not one man more. Rather, proclaim it, Westmoreland, through my host, that he which hath no stomach to this fight, let him depart. His passport shall be made, and crowns for convoy put into his purse. We would not die in that man's company that fears his fellowship to die with us. This day is called the Feast of Crispian. He that outlives this day and comes safe home will stand at tiptoe when this day is named, and rouse him at the name of Crispian. He that shall see this day and live old age will yearly, on the vigil, feast his neighbours and say, tomorrow is St. Crispin's. Then will he strip his sleeve and show his scars and say, these wounds I had on Crispin's day. Old men forget, yet all shall be forgot, but he'll remember with advantages what feats he did that day. Then shall our names, familiar in their mouths as household words, Harry the King, Bedford and Exeter, Warwick and Talbot, Salisbury and Gloucester, be in their flowing cups freshly remembered. This story shall the good man teach his son, and Crispian shall ne'er go by from this day to the ending of the world, but we in it shall be remembered. We few, we happy few, we band of brothers, for he today that sheds his blood with me shall be my brother. Be he ne'er so vile, this day shall gentle his condition. And gentlemen in England now abed shall think themselves accursed they were not here, and hold their manhood's cheap, whiles any speaks that fought with us upon St. Crispin's Day! My sovereign lord, bestow yourself with speed. The French are bravely in their battle set, and will with all expedients march upon us. All things are ready if our minds be so. Perish the man whose mind is backward now. Thou dost not wish more help from England, cuz? God's will, my liege. Would you and I alone, without more help, could fight this royal battle? You know your places. God be with you all. Pero por lo menos sirve para recomendarles esta película, que es Enrique V, de Kenneth Branagh. Kenneth Branagh es un actor inglés, también director de cine,
que ha llevado a escena al cine muchas de las obras de Shakespeare. Entonces, de Enrique V hay dos versiones, hay muchas versiones, pero las dos que me parecen mejores son la que vimos al principio, Sir Laurence Olivier, 1978 me parece, 79, y está la última, me parece que se ha hecho, de Enrique V. Bien, entonces ya vemos cómo van saliendo todas las dimensiones de la persona humana, el bien y el mal, la verdad y el error, el patriotismo, el liderazgo, la tiranía, los celos, la envidia, la calumnia, el temor a la muerte, todo eso forma parte de nuestra vida. Por eso Shakespeare no es, decía Ben Jonson, un intelectual de esa época, decía Shakespeare no es de una época, es para todos los tiempos. Pero eso lo decía en el siglo XVI. Bien, otra obra verdaderamente buena, todas son buenas, pero con mucho contenido, es Julio César. Julio César es interesante porque el título no responde a la realidad, al contenido de la obra. A mí me parece que, corrigiendo a Shakespeare, qué humildad, tendría que llamarse Bruto esta obra, ¿no? Porque empieza Julio César y en la primera escena lo matan, lo mata Bruto. Y entonces, después de la muerte de Julio César, hay dos célebres discursos, uno de Bruto y otro de Marco Antonio, que se estudian en las clases de retórica, cómo se hacen los discursos. La lectura que hacen muchos es Bruto representa la auténtica política, la búsqueda del bien común, no el interés personal. En cambio, Marco Antonio es un populista que le dice al pueblo lo que quiere escuchar, pero para medrar él mismo. Todo parecido con la actualidad es pura casualidad. Y también es interesante ver cómo vimos en la primera conferencia que en el último círculo del infierno de Dante estaba Bruto. Shakespeare pone a Bruto como el gran político, como la persona llena de virtudes, que mató a Julio César porque Julio César quería hacerse rey y por lo tanto iba a quitar la libertad de los ciudadanos romanos y eso no lo podía permitir. Entonces fue un homicidio justificado. Otro tema es, hizo bien, hizo mal, se podía matar a Julio César, no se podía matar. Ahora, esto no es un curso de moral, con lo cual no vamos a abordar el asunto. Pero Shakespeare lo pone a Bruto como el gran estadista, que tiene una visión que no se acaba en lo inmediato, y sabe Bruto que, bueno, esto le va a causar problemas, y sin embargo su conciencia le dice, no, tenés que hacer esto para el bien de la República, para que no se pierda la República y no se transforme en monarquía, como después pasó con el imperio de Augusto. Entonces, bueno, se van reuniendo los ciudadanos y piden, dice, queremos que se nos dé una explicación, que se nos explique. Dice, ¿qué pasó? ¿Por qué mataron a Julio César? Dice, pues seguid y escuchad, amigos. Entonces, bueno, va a empezar a hablar, la gente se calla, dice, el noble Bruto ocupa la tribuna, silencio. Entonces empieza el discurso de Bruto. Dice, tened calma hasta el fin, romanos, compatriotas y amigos. Oídme defender mi causa y guardad silencio para que podáis oírme. Creedme por mi honor y respetad mi honra, a fin de que me creáis. Juzgadme por vuestra rectitud y avivad vuestros sentidos para poder juzgar mejor. Si hubiese alguno en esta asamblea que profesara entrañable amistad al César, a él le digo que el afecto de Bruto por César no era menor que el suyo. Y si entonces ese amigo preguntase por qué Bruto se alzó contra César, esta es mi contestación. No porque amaba a César menos, sino porque amaba más a Roma.
¿preferiríais que César viviera y morir todos esclavos a que esté muerto César y todos vivir libres? Porque César me apreciaba, lo lloro. Porque fue afortunado, lo celebro. Como valiente, lo honro. Pero por ambicioso, lo maté. Lágrimas hay para su afecto, gozo para su fortuna, honra para su valor y muerte para su ambición. Hay que leer despacio a Shakespeare porque es riquísimo. ¿Quién hay aquí tan abyecto que quisiera ser esclavo? Si hay alguno que hable, pues a él he ofendido. ¿Quién hay aquí tan estúpido que no quisiera ser romano? Si hay alguno que hable, pues a él he ofendido. ¿Quién hay aquí tan vil que no ame a su patria? Si hay alguno que hable, pues a él he ofendido. Aguardo una respuesta. Entonces contesta el pueblo, ¿no? Nadie, Bruto, nadie. Entonces a nadie he ofendido. No he hecho con César sino lo que haríais con Bruto. Los motivos de su muerte están escritos en el Capitolio. Su gloria no se amengua en cuanto la merecía, ni se exageran sus ofensas, por las cuales ha sufrido la muerte. Aquí llega su cuerpo, se ve que traen en ese momento el cuerpo de César, que doliente conduce Marco Antonio, que aunque no tomó parte en su muerte, percibirá los beneficios de ella, o sea, un puesto en la República. ¿Quién de vosotros no obtendrá otro tanto? Con esto me despido, que igual que he muerto a mi mejor amigo por la salvación de Roma, tengo el mismo puñal para mí propio cuando plazca a mi patria necesitar mi muerte. Entonces, este discurso es genial, es buenísimo, dejando de lado la moralidad o no de la muerte de César, pero lo hace evidentemente con un buen fin. Y entonces, ¿cómo responde el pueblo? ¡Viva Bruto! ¡Viva, viva! Conduzcámoslo en triunfo hasta su casa, erijámosle fina estatua, como a sus antepasados, nombrémoslo César. Lo mejor de César será coronado en Bruto. Llevémoslo a su casa entre vítores y aclamaciones. Bien, entonces parece que ganó la batalla Bruto, fantástico, pero Marco Antonio, que acaba de traer el cuerpo de César, también se dirige al público. Entonces acá viene el populista. Dice: amigos romanos, compatriotas, prestadme atención. Vengo a inhumar a César, no a ensalzarle. El mal que hacen los hombres perdura sobre su memoria. Frecuentemente el bien queda sepultado con sus huesos. Sea así con César. El noble Bruto os ha dicho que César era ambicioso. Si lo fue, era la suya una falta grave, y gravemente la ha pagado. Con la venia de Bruto y los demás, pues Bruto es un hombre honrado, como son todos ellos, hombres todos honrados, vengo a hablar en el funeral de César. Era mi amigo, para mí leal y sincero, pero Bruto dice que era ambicioso, y Bruto es un hombre honrado. Infinitos cautivos trajo a Roma, cuyos rescates llenaron el tesoro público. ¿Parecía esto ambición en César? Siempre que los pobres dejaban oír su voz lastimera, César lloraba. La ambición debería ser de una sustancia más dura. No obstante, Bruto dice que es ambicioso, y Bruto es un hombre honrado. Todos visteis en las fiestas que le presenté 3 veces una corona real y la rechazó 3 veces. ¿Era esto ambición? No obstante, Bruto dice que era ambicioso. Y ciertamente, Bruto es un hombre honrado. Está haciendo pedazos a Bruto. No hablo para desaprobar lo que Bruto habló, pero estoy aquí para decir lo que sé. Todos le amasteis alguna vez y no sin causa. ¿Qué razón entonces os detiene ahora para no llevarle luto? Oh raciocinio, ha sido buscar asilo en los irracionales, pues los hombres han perdido la razón. Perdonadme un momento, mi corazón está ahí, en ese féretro con César, y he de detenerme hasta que torne a mí. Entonces ahí se pone a llorar, etcétera, hace un gran espectáculo ante el público. Y sigue: ayer todavía la palabra de César hubiera podido prevalecer contra el universo.
ahora yace ahí, y nadie hay tan humilde que le reverencie. Oh señores, si estuviera dispuesto a excitar al motín y a la cólera a vuestras mentes y corazones, sería injusto con Bruto y con Casio, que fue cómplice de Bruto, quienes, como todos sabéis, son hombres honrados. Dice, lejos de mí provocar la rebelión contra Bruto. No quiero ser injusto con ellos. Prefiero hacerlo con el muerto, conmigo y con vosotros, antes que con esos hombres tan honrados. Pero he aquí un pergamino con el sello del César. Entonces se inventa el testamento del César, de Julio, ¿no? De Julio César. Lo hallé en su gabinete y en su testamento. Si oyera el pueblo esta su voluntad, aunque con vuestro permiso no me propongo leerlo. E iría a besar las heridas de César muerto y a empapar sus pañuelos en su sagrada sangre. Entonces, la gente dice, no, que lea el testamento, a ver qué dice el testamento de Julio César. Sed pacientes, amables amigos, no debo leerlo. No es conveniente que sepáis hasta qué extremo os amó César. Pues siendo hombres, al oír el testamento de César, os enfureceríais llenos de desesperación. Así no es bueno haceros saber que os instituye sus herederos. Pues si lo supierais, ¿qué no habría de acontecer? Esto es terrible, porque entonces la gente se va a levantar contra Bruto, contra Casio. Tendréis paciencia, permaneceréis un momento en calma. He ido demasiado lejos en deciros esto. Temo agraviar a los honrados hombres cuyos puñales traspasaron a César. Lo temo. Dice, ¿queréis obligarme entonces a leer el testamento? Pues bien, formad círculo en torno al cadáver de César y dejadme mostraros al que hizo el testamento. Descenderé, ¿me dais vuestro permiso? Entonces se mete en la masa de la gente, dice, no os agolpéis encima de mí, quedaos a distancia. Si tenéis lágrimas, disponeos ahora a verterlas. Todos conocéis este manto. Recuerdo cuando César lo estrenó, era una tarde de estío en su tienda, el día que venció a los nervos. Mirad, por aquí penetró el puñal de Casio. Por esta otra le hirió su muy amado Bruto, y al retirar su maldecido acero, observad cómo la sangre de César parece haberse lanzado en pos de él, como para asegurarse de si era o no Bruto el que tan inhumanamente abría la puerta. Entonces, bueno, le va contando que cuál es qué dice en concreto el testamento. A ver si lo dice, perdón. ¿Dónde lo pone? Bueno, la cosa, ahora no encuentro exactamente. Ah, sí. Dice, oídme todavía, compatriotas, oídme todavía, amigos, no sabéis lo que vais a hacer. ¿Qué ha hecho César para merecer así vuestros afectos? Ay, aún lo ignoráis. Debo pues decíroslo. ¿Habéis olvidado el testamento de que os hablé? Aquí está, y con el sello de César. A cada ciudadano de Roma, a cada hombre individualmente, lega 75 dracmas. Oídme con paciencia. Os lega además todos sus paseos, sus quintas particulares y sus jardines recién plantados a este lado del Tíber. Los deja a perpetuidad a vosotros y a vuestros herederos, como parques públicos, para que os paséis y recreéis. Este era un César. ¿Cuándo tendréis otro semejante? Entonces ahí acaba el discurso de Marco Antonio, hay rebelión, y después va a haber una guerra, una batalla, donde muere Bruto y triunfa Marco Antonio, que será el protagonista de otra obra de Shakespeare, que es Antonio y Cleopatra. Entonces, si Julio César habla de el bien común, el interés de la República, el buen uso de la política, el buen uso de la palabra y el mal uso, el abuso, el populismo, etc., en Antonio y Cleopatra es la manifestación de cómo la pasión sexual, la lujuria, la sensualidad termina arruinando a las personas y también a las naciones, porque Marco Antonio, que tenía una flota espectacular del Imperio Romano, etcétera, por seguir los consejos de Cleopatra, va totalmente al desastre. Es una obra bastante tragicómica también, la figura de Cleopatra es muy divertida,
bueno, divertida y trágica a la vez, pero bueno, quiere manifestar que cuando uno deja dar rienda suelta a los vicios, a sus inclinaciones, bueno, la cosa antropológicamente acaba mal y también políticamente. Y esto es lo que Shakespeare nos quiere decir. El hombre, o sea, Shakespeare da un mensaje antropológico muy importante. Para tener una vida lograda, una vida plena, hay que vivir las virtudes y hay que evitar dejarse llevar solamente por la pasión. Aunque la pasión también tiene que intervenir en la vida, pero una pasión que esté dominada por la razón. Y entonces aparecen todas las pasiones humanas, todas las virtudes, todos los vicios en las 36 o 38 obras de Shakespeare. Por eso realmente es todo un mundo que crea Shakespeare, basado en los principios de la moral cristiana, aunque no es una obra catequética ni ñoña, ni muchísimo menos, y es tremendamente humana. Y hay algunas afirmaciones en algunas obras que a uno le despiertan una cierta perplejidad, que no encajan del todo con una cosmovisión cristiana. O sea, no es un hombre de una sola pieza, como sí lo es Cervantes. En este sentido, aunque hay muchísimos lazos entre Shakespeare y Cervantes. En los últimos minutos hemos acabado con Shakespeare, hemos acabado literalmente, ¿no? Hemos destrozado a Shakespeare, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahora les dejo la tarea, es leerlo o ver alguna obra de teatro, que quizá sea lo mejor. Entonces Shakespeare es el que inicia toda una tradición literaria que no tendrá interrupción en su nivel, y a mí me parece que la literatura inglesa es una de las grandes literaturas de toda la historia. Lo mismo se podría decir de la literatura rusa, de la literatura española, y a mí me parece que en menor medida la literatura francesa, alemana e italiana. En menor medida, pero es una apreciación totalmente personal. Entonces, antes de Shakespeare hay muchos autores, fundamentalmente Chaucer, con los cuentos de Canterbury, que son bastante verdes algunos de ellos, con la picaresca medieval. A veces uno piensa que los medievales eran gente muy aburrida y muy ortodoxa, etcétera, pero no tanto. Chaucer es un antecedente de Boccaccio y el de Cameron, ¿no? Son los precedentes del Renacimiento italiano. Ahora, después de Shakespeare, estamos principios del siglo XVII, se muere, tenemos un siglo XVIII con tres autores muy importantes. Vamos simplemente a nombrarlos, porque esto servirá de enlace para el próximo mes, donde veremos el siglo XIX inglés. Entonces, estos tres autores son Jonathan Swift, con los viajes de Gulliver, que es irlandés, pero bueno, toda su vida se desarrolla en ámbito inglés y por Irlanda en ese momento está totalmente unida y sometida a Inglaterra. Entonces, Swift era un gran crítico del sistema político inglés y por lo tanto lo que hoy en día se considera una obra para niños, porque además hay muchos dibujos, sobre todo cuando va a Lilliput, que son todos enanitos, y por lo tanto, bueno, hay muchos dibujos y muchos cuentos para niños. Me acuerdo, en la casa donde nací, toda la pared estaba pintada por mi madre con Gulliver atado con los lazos de los liliputienses. Entonces, Gulliver va haciendo distintos viajes por distintos reinos, en donde está Lilliput, que son la tierra de los enanos, pero después va a una tierra de los gigantes, y va a una tierra donde todos son sabios, pero no tienen ningún sentido práctico, y termina en un reino de unos caballos que llaman Yahoo. Yahoo, yo no sé si tiene algo que ver con Yahoo, el motor de búsqueda. Y entonces es una crítica tremenda a la situación política, a las instituciones políticas inglesas de su época, siglo XVIII,
Entonces hay que leerlo en esa clave. Es un libro de crítica social, muy irónico, como son en general los ingleses. Entonces, en el reino de los gigantes, el rey le dice cuáles son sus principios, y son principios fantásticos. Son como los consejos que le da Don Quijote a Sancho Panza. Y Swift dice, esto es ridículo, este país se va a hundir, ¿no? Irónicamente, ¿no? Porque era realmente lo que había que hacer en Inglaterra. Entonces, Los viajes de Gulliver, libro interesante. Si el año que viene seguimos con estos temas, quizá podremos dedicarle más espacio. Contemporáneo de Jonathan Swift es Daniel Defoe con Robinson Crusoe, o Robinson Crusoe. También parece un cuento para niños, es interesantísimo, pero hay que leerlo en una versión completa, porque Daniel Defoe tiene un grandísimo contenido religioso, religioso anglicano. Robinson Crusoe se va de la casa de sus padres sin el permiso de su padre, sale a navegar y por eso después naufraga, etc. Y considera que todo es un castigo de Dios por haber desobedecido a sus padres, pero después tiene una conversión, y entonces hay muchas reflexiones morales y religiosas, que las versiones reducidas quitan todo eso porque es lo más aburrido, y sin embargo tiene muchísimo contenido. Y también se ve, toda una lectura antropológica, la capacidad del hombre, el homo faber, el hombre que construye cosas, que con su inteligencia práctica puede resolver los obstáculos que se le van presentando. Además que tiene un hombre con muy buenos sentimientos frente a los demás, que ayuda a las personas que lo necesitan, etc. Es las aventuras de Robinson Crusoe y nuevas aventuras de Robinson Crusoe. Porque al final vuelve a Inglaterra, después hace un largo viaje por Asia y recorre toda Asia Central, Rusia, etcétera, termina en España, cruza los Pirineos, o sea, es bastante divertido. Y hay un elemento que me gustaría destacar, que me parece que es interesante. Yo me he dedicado bastante a la historia de América, entonces es muy habitual la crítica a los conquistadores españoles porque destruyeron a los ídolos. Dice, pero ¿cómo? ¿No se dan cuenta del valor intrínseco de las culturas, etcétera? En el siglo XVI nadie se daba cuenta del valor intrínseco de las culturas y consideraban que eso era obra del demonio. Entonces, cuando atraviesa Asia Central, lo que hoy sería Kazajistán, Turkmenistán, etcétera, hay un ídolo. Todo el mundo adora al ídolo. Entonces el hombre Robinson Crusoe pasa, junto con unos que van en caravana, ¿no? Ingleses, europeos, y no lo soporta. Dicen, esto no puede ser, esto es una cosa del demonio, etc. Dice, no, hay que ir a destruirlos. Y todo el mundo lo calma. Dice, no, tranquilo, bueno, acá nos van a matar a todos. Dice, no, hay que destruirlo. Y a la noche va y destruye al ídolo. El anglicano, no el católico, el anglicano, anticatólico, etc. Aunque aparecen algunos curas que están bastante bien representados. Entonces creo que es un tema interesante, porque estamos en el siglo XVIII, no siglo XVI. Ámbito anglicano, no católico, no la iglesia inquisitorial, etc. Y pasa lo que hizo Cortés con los aztecas, lo hizo Robinson Crusoe con los asiáticos en medio de la estepa. Y el tercer autor, con esto acabamos, siglo XVIII, finales del siglo XVIII, primeros años del siglo XIX, es Sir Walter Scott, que es la novela histórica. La obra más conocida es Ivanhoe, ya estamos entrando en el romanticismo, donde se vuelve a considerar la Edad Media como una época muy interesante, se revalorizan muchos elementos, también la fe cristiana, y por lo tanto muchas de las obras de Walter Scott transcurren en la Edad Media, en la Edad Media cristiana. Entonces es el padre de la novela histórica contemporánea, es un hombre que influyó mucho en grandes autores, sin ir más lejos en Dickens y en Dostoyevsky. No tenemos tiempo para tratar sobre él, pero bueno, es un puente que va del clasicismo
Robinson Crusoe y Gulliver, Jonathan Swift pertenece más a la época neoclásica, y acá ya entramos en el romanticismo, que será la característica del siglo XIX. Entonces, el mes que viene vamos a ver, yo siempre hago promesas, a veces no las cumplo, caracterización del periodo victoriano, la reina Victoria, siglo XIX, una autora previctoriana, a caballo entre el siglo XVIII y XIX, que es Jane Austen, Orgullo y Prejuicio, Sensibilidad y Sensatez, Emma, Mansfield Park, etc. Las hermanas Bronte, y fundamentalmente vamos a ver Jane Eyre, y después el autor favorito de quien da estas conferencias, con lo cual tendrán que aguantarlo, que es Dickens. Muchas gracias.